con Diana Taborda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este programa que con tanto amor hacemos para todas ustedes, para sus familias y para todos los que acompañamos la crianza. Hoy tenemos un programa maravilloso. Estoy acompañada de dos profesionales espectaculares para que hablemos de un tema que nos atraviesa a todas las mujeres que nos convertimos en mamás, y es la lactancia materna. Pero hoy vamos a darle una mirada un poquito diferente, porque el trabajo en equipo es chévere. Ahora, la lactancia materna en equipo, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo hace el papá para amamantar? ¿Cuál es el rol? ¿Qué hace el papá mientras la mamá está dando teta, trasnochando, poniendo el cuerpo? Ya van a ver durante este programa que hay muchas maneras en que papá puede sostener y apoyar. Para eso estoy con dos profesionales maravillosos. Doctor Alexander, bienvenido una vez más a su casa. Muchísimas gracias por esta invitación, de verdad. Transmitir esta serie de conocimientos en torno al rol del padre en la lactancia materna sí que es importante y valioso para todos. Gracias. Y con la doctora Ana María Morrillo. Doctora, bienvenidísima. Es la primera vez en esta casa. Qué rico que estés aquí. Claro que sí, yo feliz de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, les voy a contar un poquito. El doctor Alexander Barrios es consultor internacional en lactancia materna. Así es. Es pediatra. También. Estos son como los roles académicos. Ahora bien, Doc, ¿cómo hiciste o qué te trajo a desarrollar esta profesión? Más desde el ser que desde lo profesional. Sí, esto ha sido un proceso de construcción continua, ¿verdad? Yo tengo aproximadamente 14 años de ser pediatra, pero cuando mi hija nace, genera una transformación en la parte en cómo acompaño a las familias, porque entiendo de cerca lo que le sucede a cada mamá y a cada papá. En la formación de nuestro posgrado en pediatría, realmente la formación que se tiene en torno a lactancia materna es un poco reducida. Tenemos que salir luego del posgrado a buscar formaciones. Los retos de lactancia que tuvo, ¿verdad?, mi hija, su mamá, en torno a este proceso, me motivaron a tener una formación adicional en estos temas de lactancia materna, y es allí donde encuentro, obviamente, esta certificación internacional como consultor de lactancia materna, que te abre la puerta a una mirada más humana en este proceso de interacción médico-paciente o pediatra-familia. Y a partir de esos roles es donde acompaño a familias, acompaño no solo a las mamás, sino que como IBCLC, que es la sigla con la que se conoce consultor internacional certificado en lactancia materna, quiero apoyar el buen inicio de la lactancia materna acompañando familias con bebés recién nacidos, y también a empoderar al padre en el rol que tiene que hacer en cuanto a la lactancia materna. A mí me encanta cómo nuestras propias experiencias permean toda nuestra vida, incluyendo la profesión que desarrollamos. Entonces, doctor, más que bienvenido. Y tengo a Ana María Morrillo, psicóloga clínica y perinatal, con formación en psicoanálisis. Doctora, como les decía, esta es como la parte profesional. Ahora bien, ¿quién es Ana María Morrillo y cómo llega a decidir ser psicóloga y acompañar familias, mujeres, mamás y niños y adolescentes, que ahorita estamos hablando de eso, para que sea una profesión? Bueno, justamente llega así como llegó lo de Alex, y pensaba lo mismo que dijiste tú hace un momento, en relación con cómo llega uno a veces, o cómo, mejor dicho, cómo la maternidad cuando llega nos cambia un poco el curso, de las cosas, incluso lo profesional. No solamente ya sabemos que la maternidad y la paternidad nos transforma, pero esto nos lleva también a destinos que tal vez ni siquiera sospechábamos en el mundo profesional. A mí me llegó también por mi experiencia con la maternidad, mis encuentros con la maternidad y también mis desencuentros con la maternidad, y como soy de formación, soy psicóloga de formación, pero me desempeñaba en otras cosas, esto me llevó a querer trabajar por las familias y por las mamás, porque yo me encontré con muchos desencuentros, con muchos tropiezos, con muchos reversos en la maternidad que no contaba con ellos, y bueno, esto empieza a hacer eco y empieza a ver que otras mujeres también lo están viviendo, y eso fue lo que me llevó
decidirme a formarme y a trabajar en esto. Bueno, ahora que nos conocemos un poquito más, que ya estamos en familia, yo les quiero proponer, antes de que nos metamos de lleno en el tema que hoy nos convoca, que saquemos un mensajito del oráculo de 50 cartas para mamás, para que el mensaje que de estas cartas salga le llegue al corazón de esa mamá o esa mujer que está ya en su casa hoy viéndonos y necesita estas palabras. Así que, Doc, le pido el honor de que saque una cartica, le damos el honor al doctor. Siempre lo sacan mujeres. Es que siempre lo sacan mujeres. Este programa hoy es en honor a los hombres. Y como el programa hoy es en honor a los hombres, entonces vamos a darle el honor al doctor. Claro que sí. Para que ese mensajito sea muy poderoso. Ay, volteado, la carta, léela por acá. Ay, no, es que la alcancé a leer un pedacito, ustedes no saben, este oráculo es súper mágico. Me emocioné. Doctor, adelante. Los cambios no llegaron solo para ti. ¿Leo lo siguiente? Sí, por favor. Ok. Tu pareja también está viviendo una gran transformación. Desde sus tiempos y su economía hasta sus fuerzas y sus emociones. También trasnocha, se cansa, cuida, pero a menudo no ves este esfuerzo. Como tú, tu pareja experimenta cambios y a veces no se entiende ni te entiende. Sin embargo, en muchas ocasiones está ahí, compartiendo tus responsabilidades y continuando con las suyas. Recuerda que hay alguien a tu lado. Siéntete acompañada en este proceso porque lo estás. Fantástico. Sí, no le sobra ni le falta nada, increíble. Una cosa muy hermosa, el oráculo de 50 cartas para mamás fue como una catarsis de esa noche oscura del alma que atravesamos en la maternidad. Y esa carta, mi esposo escribió 6 de las cartas que hay en el oráculo y esa carta la escribió él. Entonces cuando yo vi que la sacaste y dijimos que hoy el programa es para los papás, dije como, no puede ser. wow, o sea, no puede ser. Qué bonito. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, vámonos de lleno con el tema de la lactancia materna y el rol del papá, pero digamos que para empezarlo a desmenuzar un poquito y para que podamos empezar a entendernos, expliquemos un poquito el panorama en términos generales, médicos y psicológicos de la lactancia materna. Empezamos por la parte médica. Perfecto, perfecto. La lactancia materna en Colombia tiene cada vez más unas tasas muy bajas, ¿verdad? Parte de los procesos de lactancia se pierden justo cuando la mujer llega a ese periodo laboral, ¿verdad? En donde no cuenta con un apoyo necesario. Los estudios han demostrado que cada vez más que un padre se vincula con el proceso de lactancia, estas tasas son más extendibles en el tiempo. Lo que quiere decir que la participación activa del padre es crucial para que esta lactancia se cumpla, por lo menos cuando hablamos de lactancia materna exclusiva, que la Organización Mundial de la Salud recomienda que sea por lo menos los primeros 6 meses de vida. Por lo tanto, esta participación del padre, que se ve poco, pero que cada vez más las paternidades y las masculinidades vienen cambiando, haciendo un poco más de participación en los procesos de crianza, vincula al hombre en este proceso. Desafortunadamente, cuando hablamos de lactancia incluimos al hombre, sobre todo en el momento en el que nace el bebé, donde es, digamos, el momento más oportuno de participación del padre, el padre se encuentra desubicado. No sabe cómo acompañar, porque su estructura, ¿verdad? La forma en cómo piensa y cómo actúa le impide encontrar formas de acompañamiento. El mensaje cuando hablamos en temas de lactancia es que todos los padres están biológicamente preparados para cuidar. Y si nosotros hablamos de lactancia materna hormonalmente, ¿verdad? El hombre también tiene una transición hacia la paternidad y esa transición en la paternidad no se ve con cambios físicos como lo experimenta una mujer, pero sí hay unos cambios hormonales que propician esa adaptación hacia el cuidado. Los estudios han demostrado que nosotros los hombres en esa transición a la paternidad elevamos nuestros niveles de oxitocina, elevamos nuestros niveles de vasopresina, 2 hormonas que nos permiten vincularnos con el proceso. Pero también hay una caída transitoria de la testosterona, que nos quita la vista del deseo sexual y nos vincula mucho más al cuidado. Por eso,
cuando algunas mujeres, ¿verdad?, dicen, no, es que los hombres no saben cuidar, no le cambies el pañal que yo soy la que sé. Los hombres estamos biológicamente preparados para cuidar y acompañar. Ok, doctor, decías en tu intervención que los hombres no están preparados, sin embargo yo siento que las mujeres tampoco, entonces como que llega como que si no estamos preparadas nosotras, ustedes tampoco, mejor dicho, nadie está preparado. Tal cual. Ninguno. Tal Entonces, cual. Doc, ¿qué pasa en el cerebro de las mujeres cuando nos convertimos en mamás? El cuerpo cambia totalmente, o sea, lo que se ve cambia, pero lo que hay aquí dentro seguramente también. También ¿Cuál es cambia. ese proceso que debemos primero reconocer para poder empezar a aceptar y que sea un poquito más liviano? Bueno, antes de eso, quiero justamente tocar este punto un poco del contexto, porque ahora estaba escuchando a Alex, que me parece pues todo lo que sale de tu boca son perlas. Muchas gracias. De verdad que sí, maravilloso, pues fuera de como médico y como pediatra, obviamente muy situado también en tu experiencia como papá. Lo que quiero decir es que la participación del papá en el cuidado es algo muy reciente. Ahora voy a retomar lo que acabas de Sí, decir claro. tú, pero el papá es muy reciente, o sea, si nos vamos años atrás, esto es algo que tiene 30 años, no tiene creo que ni 40 años. Sí, porque las mujeres eran las que nos quedábamos en casa, papá Sí. proveía, trabajaba y demás. Exactamente, yo Ajá. creo que eso no hay que perderlo de vista, Sí. porque entonces si miramos esto como en una línea un poco histórica y de tiempo, digámoslo así, estamos zampando a los papás, ¿cierto?, a la experiencia de paternar sin registro, porque si bien biológicamente es posible, socialmente no ha sido enseñado ni aprendido, ¿cierto? Claro. Y ahí retomo lo que dices tú también, las mujeres también... no es que biológicamente tengamos dificultades para hacerlo, pero también maternar se aprende maternando, viendo a otras maternar. Paternar se aprende paternando, viendo a otros paternar. La historia digamos, de la manera de paternar, como dices, ha sido más externa que hoy en día. Ahora, a raíz de esto que mencionabas, Diana, el hombre entra en escena en un cuidado más cercano, pero sin recursos. Y la mujer también. Cuando hablabas ahora que estabas introduciendo el tema y hablabas trabajo en equipo, enseguida pensé, trabajo en equipo, pero ¿qué equipo, cierto? Porque estamos los dos Es como súper que nos pongan en movidos. una cancha de fútbol y nos pongan pelotas de tenis, de básquet, de todo, y no sabemos con cuál. Tal cual, exactamente. Entonces, claro, hay que entender que es un momento de mucha fragilidad psíquica, emocional, donde toda la historia, tanto agradable como desagradable de cada sujeto, se pone en juego allí, ¿cierto? Donde se tocan fibras íntimas y donde incluso estamos muy descolocados ambos. Y hay una demanda mutua, ¿cierto? Hay una demanda mutua de atención, de cuidado, de apoyo, que en ese momento es casi que imposible verdaderamente ofrecer. Entonces quisiera como un poquito hacer esta advertencia, pues si cabe como término, porque realmente creo que hoy en día, así como le exigimos a la mujer muchas cosas, ¿cierto? Por el solo hecho de que biológicamente o fisiológicamente hayas cuidado o tu cuerpo se haya encargado de ir adelante en una gestación o incluso en un parto, hay cosas sociales, ¿cierto? Y digamos del cuidado de un bebé que se aprenden y que hoy en día está ese vacío, porque todas las mujeres estamos trabajando. O sea, una mujer está en licencia de maternidad y ¿dónde están sus amigas? ¿Dónde están sus tías? Incluso Claro. ¿dónde está la mamá o la suegra? Todas ocupadas, todas trabajando. Entonces, ¿Todas ocupadas trabajando o todas también criando? con sus propios hijos, por Exactamente. supuesto. Y luego entonces venimos al hombre a dirigirle todas estas demandas de compañía, de apoyo, de ayuda, cuando ellos mismos están con su propia turbulencia, con todo lo que les ha movido y con todas estas expectativas de cómo deben responder. Lo que quiero decir es que sí, es un poco como un naufragio, ¿cierto? Y llegamos como sin recursos, colgados de una balsita, no sé, perdimos la comida en el camino, perdimos la ropa, perdimos el celular y llegamos a una isla a reconstruir la vida, pero somos los dos los que estamos en esa posición, digámoslo así, tan frágil y vulnerable, que me parece importante no perderlo de vista. Y a mí me parece muy valioso también darnos cuenta de la fragilidad de ambos y desde el ser humano, porque lo más difícil para nosotros es dar de lo que no tenemos. Entonces yo te lo decía porque a mí me pasó, o sea, yo lo viví en carne propia. Yo decía, yo lacté a mi hija, el doctor Alex lo sabe y ustedes si me siguen hace mucho lo saben, 4 años lacté a Abigail, pero al principio, o sea, yo me súper preparé. Pero cuando ya me fui a la realidad y yo, ay no, esto era Parroquia y Balboa. ¿Qué es esto tan impresionante, cierto? Pero yo no era capaz de decirle a mi esposo qué era lo que me estaba pasando. Entonces mejor pedí el divorcio.
Mejor me desconecté, mejor dejé de dormir, porque no lo podía poner en palabras, no sabía qué estaba pasando. Entonces me parece muy importante, doctora, que hablemos de la fragilidad mental de las mujeres y de los hombres, porque no sabemos qué nos está pasando, entonces ¿cómo se lo explicamos al esposo? Así es. Desde el punto de vista masculino, ¿verdad? Si uno analiza la interpretación de pronto de padre que da la Real Academia de la Lengua Española, dice el ser humano que tiene la capacidad de engendrar uno o más hijos. Y la definición es netamente reproductiva, biológica. Ahí no hay ninguna participación del hombre desde su crianza, ¿verdad? Desde lo que puede hacer. Entonces, los hombres también tenemos una historia que ir cambiando, porque el hombre ha sido concebido para el trabajo, para la guerra, menos para el cuidado, ¿verdad? Y así lo dice la Real Academia de la Lengua Española, ¿verdad? El hombre es el que da uno o más hijos, y eso generalmente tiene una carga a cuesta a nosotros los hombres. Y yo creo que partiendo de eso hay roles muy importantes, y en este caso el rol del hombre en este proceso de lactancia es muy importante. Pero toda esa historia genera que cuando nosotros lleguemos a ese momento de la paternidad, cuando nuestro hijo o hija nace, nos encontremos solos, desolados, sin un horizonte. Y entre otras cosas, nuestra estructura de pensamiento no es expresar tanto, sino aislarnos. Y el hombre lo que hace es eso, ¿verdad? Encuentra la razón perfecta, porque usualmente la mamá suele estar acompañada por su mamá, ¿verdad? Otra mujer de la familia, otra o la mujer amiga, de la familia. Y el papá, si quiere participar, tiene una barrera, porque no le permiten llegar. Pero esa persona que acompaña, mamá, prima, tía, por ahí a las 2 o 3 semanas se va y queda todo solito. Y en ese momento de esas 3 semanas previas donde el papá ha debido tener la oportunidad de participar, no lo hace. Y cuando llega el momento del trabajo en equipo, no hay cómo hacerlo. ¿Y qué hace el papá? Lo que hacemos la mayoría de los hombres cuando tenemos dificultades: aislarnos. Y aislarnos es, entonces me preocupa más ver un partido de fútbol o ver la serie. Y la mujer está en sus luchas también, y nosotros también estamos en nuestras luchas. Y yo creo que eso es importante, que se tenga el reconocimiento tanto de la vulnerabilidad de la salud mental materna como la del hombre. O también se vuelve proveedor. O sea, yo tengo que trabajar, yo tengo que salir para poder proveer económicamente para que ustedes estén bien. Ahora bien, tocaste un tema que me parece espectacular, y es la biología. Sí. Eso también nos traspasa culturalmente, históricamente, y es que la mamá tiene las tetas. Claro. Pues es que la mamá es la que tiene las tetas. Yo como papá voy a alimentar a mi bebé. ¿Cómo pueden estos papás? Es obvio, nosotras producimos, pero ¿cómo pueden los papás empezar a decir, vení, yo quizá de mi cuerpo no salga leche, pero mi cuerpo puede ser acuno, puede ser, por supuesto, cobija, puede ser contención? Me gusta mucho que digas puede ser y no tiene que ser, porque así estamos también en la era de los mandatos a la mujer, pero ya los estamos trasladando al hombre, y el hombre tiene que contener. ¿Y quién contiene al hombre? O el hombre tiene que acunar, y quién acuna al hombre. Entonces el hombre puede contener, el hombre puede acunar, porque justamente, bueno, en esto que dijiste, has tocado también cosas que se ponen en juego en estos desafíos, ¿cierto? Y en todo lo que se mueve en el asunto de la pareja. Y tiene que ver con esto que se le demanda al hombre, y el hombre dirá, pues yo no tengo tetas. Claro. Y eso puede ser una razón para alejarse, como dices tú, sentirse incompetente, inaportante, en fin. O también ponerse en una posición un poco competitiva y un poco de la envidia, ¿cierto? Que surge también. O de los egos, o de los poderes, egos y claro, los celos, etcétera. Entonces allá tú con lo tuyo. Entonces, bueno, solo para tener eso ahí enmarcado. A mí me gusta siempre, yo sé que no hay tiempo ni tampoco es el espacio para dar mucho tema y mucha teoría, pero sí me gusta como poner algunas coordenadas allí. En este orden de ideas, un hombre puede, obviamente, acompañar a una mujer. Desde el punto de vista, ahora hablábamos de oxitocina, que es una de las hormonas más importantes y que atraviesa la vida humana, la reproducción de nuestra especie, y en el momento de la lactancia también está allí. Y la oxitocina, ¿cómo puede producirse, digamos, o cómo puede venir de un hombre un estímulo? Pues obviamente el cariño, las palabras lindas, un masajito, traerle agüita, acompañarla, despertarse con ella, sobre todo mientras la mujer va cogiendo confianza, porque esto es un proceso de aprendizaje
Y hay una palabra también que me parece clave y que mueve mucho esto del ego que decías ahora, y es la incompetencia. Una mujer se siente incompetente, así sea que tiene los senos no dan la leche que ella se imaginaba, o se le agrietan y ella piensa que lo está haciendo mal, etc. Y el hombre también se siente incompetente. Entonces justamente es un momento para ir restaurando y cerrando esta brecha de este ideal, ¿cierto?, en relación con lo que debería ser, e ir poniendo allí en la intimidad, en la tranquilidad de los trasnochos, ir aprendiendo juntos. Una mujer necesita sentirse contenida, un hombre también, y por eso también decimos que en este punto deberían entrar más personas para que el hombre pueda estar también allí. Sí, acompañando a la díada, pero también no sintiéndose agobiado con una cantidad pues de tareas, de labores y de exigencias que o se pone él o le ponen otros, ¿cierto? Pero mira que ahí entra muy, muy chévere, o encaja un poquito mejor lo que hablábamos al principio del trabajo en equipo. Ya cuando cada uno empieza, yo juego de lateral, yo juego de volante, yo no sé nada de equipos de fútbol, pero ustedes me entienden. Entonces, como que cada uno va cogiendo sus roles, ya es más fácil apoyar, acompañar y sostener. Vamos, y los invito a ustedes y a ustedes a que vamos a ver nuestro Emprende con Creciendo Juntas. Estamos en Emprende con Creciendo Juntas con un emprendimiento multimarca, además un emprendimiento familiar que me conmueve mucho presentárselos aquí en Creciendo Juntas, y para eso tenemos a Wendy de Adara. Wendy, bienvenida a Emprende con Creciendo Juntas, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, no, súper bien acá, una oportunidad demasiado linda. Es con todo el amor, para eso está este programa y este proyecto. Cuéntanos un poquito acerca de tu marca. Bueno, este proyecto es un proyecto familiar, nació de la necesidad de estar todos unidos en un mismo negocio. Entonces, pues como que creamos esta marca también para hacer sentir muy bien a la mujer. Queremos inspirar a más mujeres a una belleza real, una belleza que sea propia de ellas y que ellas puedan resaltar sus rasgos a través de estos productos. Tenemos maquillaje colombiano y también importado con unas marcas demasiado buenas para el cuidado de la piel. Que veo por aquí una rosa, que ahorita que la estabas poniendo me dijiste que era como una especie de rubor. Ajá, es un rubor y huele literalmente como una rosa, es bastante pigmentado, lo pueden aplicar literal así como la rosita de una vez en la cara o con una brochita, y es muy chévere, es de Shiglam y esto es para el cáncer de mama. Entonces cada vez que compran una rosita en Shiglam, si la compran con nosotros o la compran en Shiglam, pues están aportando al cáncer de mama. O sea que hay detrás también un propósito y un sentido social. Exactamente. Wendy, gracias. ¿Dónde los podemos encontrar? Bueno, estamos ubicados en Laureles Estadio, en la carrera 77B, número 4855, o en redes sociales como Adara_col_. Wendy, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Emprende con Creciendo Juntas. Ay, muchísimas gracias a ti. Y gracias a ustedes por estar con nosotros. Recuerden que si tienen un emprendimiento y quieren estar aquí en Emprende con Creciendo Juntas, solo es que nos envíen un mensaje directo a @creciendojuntas.tv. Y regresamos con más de Creciendo Juntas, hablando de lactancia materna, el rol del papá. Ahora bien, estábamos hablando de algunos inconvenientes, de algunos retos. Sin embargo, qué rico también empezar a hablar un poquito de los beneficios mentales, emocionales para mamá, para bebé y para papá. Empecemos con la doctora. ¿Te refieres a la lactancia materna o a que el papá acompañe el proceso de lactancia materna? A las dos cosas. Primero, qué rico que le demos como pincelazo en términos generales a la importancia de la lactancia. Ahora bien, como siempre yo les digo en este programa, la que no quiera lactar está perfecto, porque tampoco es, o sea, nada se nos puede volver una camisa de fuerza. Yo siempre les digo, sé la mamá que quieras menos la que juzga. Entonces, en ese orden de ideas... Exacto. Exacto, entonces en ese orden de ideas, como todo lo que promueve la salud mental, emocional y física de la lactancia y obviamente de la compañía de papá. Ok, muy bien. Desde el punto de vista de la salud mental, porque me quiero enfocar allí y no tanto en los beneficios, digamos, fisiológicos de la lactancia, porque el doctor acá, Alex, podrá complementarlo o a lo mejor ya lo habrán tocado. ¿Qué es muy importante en la lactancia materna? Yo hablé hace un momento de la incompetencia. La lactancia materna, por un lado, una lactancia materna que se puede sostener a pesar de los impases, de los avatares, no importa si termina mixta, si termina al cabo de X tiempo, pero lograr sentirse competente hasta donde pueda
es una de las ganancias desde el punto de vista de la psique de esa mujer, ¿cierto? Porque parte de lo que nos derriba también el encuentro con la maternidad es este asunto lineal, gestación de 9 meses, parto, posparto, lactancia y volví a trabajar. Esto está lleno, por como solemos decir, montañas rusas, pero no solo montañas rusas, varadas, accidentadas en la vida, en fin, muchas cosas. Lo que tú dices, que no es lineal. Para o sea, nada yo todavía lineal. estoy en posparto, pues. Por supuesto, bienvenida al club. Yo también. En fin, eso no se quita nunca de alguna manera. Pero ¿qué es lo importante acá? Que la lactancia, desde el punto de vista de la mujer con ella misma, cuando pasa este quiebre y estos baches y todo lo que pasa con la lactancia, incluso si decide no lactar, hay un asunto allí de competencia y de abrir posibilidades para ella que es gigante. Desde el punto de vista vincular, salvando y poniendo una advertencia en negrillas y grandísima, porque escucho todo el tiempo eso en consulta, ¿cierto? Las mujeres que piensan que porque no pudieron lactar o no empezaron a lactar por la razón que fuera, no hay una fractura en el vínculo. Y no, esto no es así. Es decir, la lactancia tiene grandes beneficios fisiológicos que no vamos a discutir y tiene grandes beneficios también porque hay también un reencuentro, ¿cierto? En acunar al bebé, en traerlo al pecho, en esta intimidad que se produce en la lactancia, lejos de todas estas expectativas, mandatos, obligaciones, medidas de onzas, etcétera. Es un reencuentro con el bebé que obviamente va a ir favoreciendo una tranquilidad en la mamá y va a ir favoreciendo este conocer a su bebé, apropiarse de este cuerpecito, etcétera, pero no es indispensable para el vínculo. Y creo que más que hablar, pues me quedaría un poco con estas dos cosas, ¿cierto? Porque son dos cosas muy discutidas. Por un lado, todos los tropiezos de la maternidad y en el sentido, digamos que un poco mi invitación es, aprovecha esos tropiezos, a ver qué aprendes de tu cuerpo, qué aprendes de ti, qué aprendes de las posibilidades. Nada es tan definitivo como lo suponemos cuando nos preparamos y leemos todos los libros. Y eso sería lo primero. Y lo segundo, que este encuentro cuerpo a cuerpo con el bebé, por supuesto que va a ser grato en la medida que lo pueda hacer, pero incluso con un biberón, con un tetero, está allí también. O sea, el vínculo no es tanto lo que le des, sino cómo lo das. Y cómo lo das no en el sentido del amor, sino en el sentido de la tranquilidad, la confianza y la intención de cuidar y de darle a este bebé lo mejor que le puedes dar. Doc, ¿cómo ves esos beneficios que le puede aportar la lactancia con biberón a través de la teta? Al bebé, a la mamá y al papá, como a ese núcleo familiar que se forma después de que traemos un bebé al mundo. Claro que sí, y ahí comparto mucha de la información que han transmitido y es, la lactancia es un acto voluntario, ¿verdad? Y entendiendo esto, hay libertades. Y la lactancia exitosa es la que dura el tiempo que la mamá y el bebé decidieron o como se dieron las cosas. Una lactancia exitosa puede durar 7 días, como pudo durar 3 años, ¿de acuerdo? Los beneficios para la lactancia son transversales a muchos procesos en la vida. Para la sociedad tiene grandes beneficios, ¿verdad? Para el sistema de salud porque los niños se enferman menos. Para las mamás tiene unos beneficios a corto y a largo plazo. A corto plazo recuperan rápido el peso, la hemorragia posparto se reduce. A largo plazo, disminución de la probabilidad de desarrollar cáncer de mama y disminución de la probabilidad de generar enfermedades que aumentan el riesgo cardiovascular. Entonces, dentro de esos beneficios hay unos que son netamente médicos, físicos, pero también están esos beneficios desde la parte psicológica y desde la salud mental. Para el hombre tiene también grandes beneficios porque participar no es simplemente dar y no poder tener una ganancia allí, ¿verdad? Los papás que nos vinculamos con este proceso de lactancia podemos entender que la mayoría de las heridas emocionales de un hombre no suelen ser de incompetencia, sino de insuficiencia. No soy suficiente para esto. Y poder participar, puede uno reconocernos como persona suficiente para acompañar este proceso y al reconocerlo así me vinculo mejor con el proceso. Y la figura paterna en el desarrollo, ¿verdad?, de toda la infancia de un niño tiene grandes beneficios a largo plazo. Por lo tanto, vincularte con la lactancia no te va a disminuir el riesgo, no sé, de cáncer o de este tipo de cosas,
pero vas a ser un poco más empático, más relacional, ¿verdad? A tener un vínculo que se requiere en este proceso de crianza. Y que se ha venido dando, yo siento en mis redes con las mujeres que acompaño, que se ha venido dando muy poquito. Yo siempre les digo, los hombres se demoran un poquito más que nosotras, pero cuando lo logran es wow, o sea, es de verdad un cambio increíble. Vámonos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con más de Creciendo Juntas. Y regresamos con más de Creciendo Juntas, hablando sobre la lactancia materna, el rol del padre. Y queremos tocar un tema que puede ser no tan bonito, puede ser quizá un poco más difícil, y es qué pasa cuando mamá está súper empoderada de su lactancia, sin embargo no encuentra ese coequipero en papá, y es papá quien dice no lactes más, o prefiere no le demos teta, démosle biberón. ¿Cómo podemos manejar cuando es dentro de casa que no encontramos ese coequipero para la lactancia? Esa pregunta es muy importante, pero también muy difícil de buscar un matiz que nos permita dar una respuesta acertada. Pero puede ser tan sencilla como esto. La lactancia y sus decisiones corresponden a la mamá y al bebé. Allí no interviene ni el papá ni los profesionales de la salud para decidir cuándo se inicia, cómo sigue y cuándo termina. El papá participa y acompaña de las decisiones que mamá y bebé hayan tomado. Lo que sí se requiere es analizar cuáles son las razones por las que el papá dice que no quiere que su bebé sea amamantado, porque probablemente haya percepciones en torno a la lactancia que tienen que ver mucho con la sexualización de los pechos maternos, ¿verdad? Y eso es algo que realmente hay que trabajar, porque cuando yo me encuentro con esto, los papás terminan diciendo, bueno, pero entonces que no amamante en la calle, ¿ves? Y cuando eso sucede, uno entiende que la mirada que hemos tenido de los pechos maternos es sexualizada y no biológica y de alimentación. Por lo tanto, primero, la lactancia es una decisión de mamá y del bebé, y que el papá participa sosteniéndola, porque hay algo que se llama triángulo de la lactancia, ¿verdad? A los lados está la mamá y el bebé, y el papá sostiene las decisiones que ellos toman. Y de esa forma hace equipo, ¿verdad? Pero no formándose como una piedra en el zapato para decidir cuándo y cuánto tiempo debe amamantar esa mamá y ese bebé. Doc, ahí me dio como me puse en el rol de papá cuando decías la decisión de mamá y bebé, y yo dije, bueno, pero le estamos diciendo al papá que se meta, que participe, que haga, pero usted no se meta, como que se meta, pero no se meta tanto. Entonces ahí esa parte, ¿cómo la podemos manejar desde la psicología y desde las emociones, Doc? Bueno, con esto último es como decirle, métase si está a favor, pero si está en contra, no sí, se meta. O sea, es como, métete, no, pero pues sí. El punto realmente es, como dice el doctor, pues es una decisión de la mamá para bien o para mal. Es decir, si quiere o no quiere, ya eso se dijo. Ahora, ¿qué es importante acá? Porque ahorita Alex decía este asunto social, ¿cierto? No esta mirada sexualizada de los pechos, digamos, como sociedad, pero también es la experiencia íntima de un hombre y una mujer, ¿cierto? Porque además la reproducción y la crianza, todo pasa por la sexualidad. Y claro, digamos, para que un bebé haya llegado, pudo haber un acto sexual en el cual, pues pudo no, debe haber seguramente, en el cual obviamente hay un cuerpo a cuerpo muy distinto. Y luego ya ver este cuerpo al servicio de otro, que es este externo, que es el bebé, a veces puede generar este tipo de dificultades en algunos papás. Esto ya tiene que ver con la historia personal de cada uno, y esto no se puede saber sino en el momento. O sea, el papá también se puede haber preparado para hacer un súper coequipero y luego no resiste ver esta intimidad entre mamá y bebé, que puede ser niño o niña, no importa, esta intimidad que un poco lo excluye, porque él está al servicio de algo en lo que él verdaderamente no participa en el sentido de esa experiencia.
Bueno, por un lado, si eso ocurre, como dice Alex, eso pasa en el momento, pues eso habrá que poderlo escuchar, hablar y tomar una decisión. Pero ahí también hay un asunto desde el punto de vista psicológico que puede ser un poco en contravía o puede sonar en contravía, pero me es necesario decirlo porque también dependiendo del caso por caso y del momento de la lactancia y de lo que está pasando allí en esa díada, a veces justamente se necesita que sea el hombre en un momento dado quien intervenga y recupere a esa mujer para sí. Desde el punto de vista psíquico, no estoy hablando desde el punto de vista fisiológico, porque también si nos figuramos este asunto de una mamá y un bebé, ¿cierto? Desde la gestación y luego un parto y luego un posparto, y esto se extiende, tú ahorita decías que todavía estás en posparto, pues yo también de alguna manera lo digo, pero obviamente ya no estamos amamantando, ¿cierto? Pero lo que quiero decir es que hay un asunto que también llega un punto en que hay que poder separar a veces porque la mamá no quiere soltar al bebé, ¿cierto? O no quiere ceder o no quiere lastimar al bebé. No es capaz si es el bebé quien lo demanda o ella misma, ¿cierto? Exacto. En un asunto allí hedonista o narcisista tampoco quiere soltar al bebé. Y este hijo hay que soltarlo para el papá, para los abuelos, para la vida, para la sociedad. Y a veces justamente esta es la vía donde el hombre entra a cortar. Es un poco complejo porque no estoy diciendo no amamantes pues porque es que yo eres mi mujer y quiero tener vida sexual contigo. No lo estamos diciendo desde ese punto de vista de macho alfa, exacto, poderoso. Para nada. Exacto, no es desde ese punto de vista. Es casi que un rescate, exacto, es casi que un rescate que opera de una manera muy natural en un punto de incomodidad del hombre, en un punto verdaderamente ya de algo que excede y que es necesario cortar por el bien psíquico del niño y por el bien de la madre y por supuesto para restaurar la pareja. Pero mira que me hace tanto sentido lo que dices porque creo que parte de mi historia sucedió de esa manera. Fue el papá de mi hija, fue mi esposo quien me rescata. Yo estaba en ese proceso de posparto, estábamos en pandemia y yo estaba lactando además porque mi mamá me lactó hasta los 5 años, entonces era también como yo lo voy a hacer. Hasta los 6. Sí, yo lo voy a hacer. Exacto, sí, unas cosas así, todas unas expectativas todas altas. Cuando Fabio se empieza a dar cuenta de que algo no está bien, es él el que me dice, necesitamos buscar ayuda. O sea, él sintió, te estoy perdiendo, y no me dijo, deja de lactar, pero ¿saben qué hicimos? Yo dejé de lactar en la noche. O sea, desteté a mi hija durante la noche para yo poder dormir. Entonces ahí es cuando, si hay un equipo consciente, atento, se van a poder dar este tipo de cosas, ¿no? Así es. Y eso es el llamado a hacer una lactancia consciente, porque aunque el papá no tenga de pronto, porque tú has podido decirle, no, ¿sabes qué? Yo siento que todavía tengo ganas de seguir amamantando y esa decisión él debería haberla respetado. Pero tú, en medio de tu lactancia consciente, entendiste que había un rol que quizás reconociste que se estaba perdiendo y te diste la oportunidad de decir, sí, este llamado realmente está hecho para mi bien, para el bien de la familia y para el bien de nuestro hijo, en tu caso, tu hija. Entonces yo sí siento que aunque el hombre no tome una decisión de si lo hace o no, o cuándo lo termina o no, sí tiene la facultad de entrar en conversación y decir, ¿sabes qué? Yo siento que el rol que teníamos antes se ha ido cambiando, me gustaría que lo volviéramos a retomar. El mensaje y el lenguaje que se utiliza también permite que esto sea diferente, porque no es lo mismo decirle, ¿sabes qué? Estás flaca, los pechos se te están cayendo y entonces ya deja de amamantar porque mira, te estás colocando, no sé, no eres la misma de antes. A decir, ¿sabes qué? Hay cosas que podemos rescatar y eso hace la diferencia. Y ahí es donde yo digo que el mensaje, el papá participa, sostiene y apoya esa diada que toma decisiones. Entonces el papá participa apoyando, eso no quiere decir que es una figura de no emitir conceptos, pero sí de entender la situación, que finalmente son decisiones de ustedes. Pero mira que ahí como con esa explicación, como que eso que yo sentí ahorita, como que ahí sí me arma como el triangulito. Yo digo, claro. Ok, ya, como que se entiende mucho mejor. Sí. Ahora bien, Doc, hay algo que pasa muy frecuentemente y a nosotros los seres humanos nos gusta que nos expliquen las cosas como coquito, o sea, pasito a pasito, con herramientas, con formas.
y un papá que nos esté viendo dice, bueno, sí, muy rico y todo, pero es que a mí no me recibe el biberón. Cada que la mamá se va, incluso hay memes que se ponen la cara acá de la mamá para dar el tetero. ¿Qué puede hacer el papá? Ahorita hablábamos de masajes y demás. ¿Cuáles son esas cosas prácticas, conscientes, respetuosas y eficientes que puede hacer papá para apoyar a esa mamá en la lactancia? Realmente el rol del padre en la lactancia no está en simular un pecho y colocarse la cara de la mamá, o a veces la mamá incluso dice, yo quiero que él participe, por eso me gustaría que él diera un biberón. Realmente ese no es el ideal de rol del padre que nosotros queremos o que queremos dar a conocer. El rol del padre en la lactancia es dar cariño, amor, ¿verdad? Afecto, pero sin ir acompañado de alimento. Entonces, eso es fantástico, eso es un rol grandiosísimo. Amamantar, no estoy diciendo que sea fácil, pero tener a tu disposición algo que consuela es fácil de gestionarlo. Pero cuando tú le dices a un papá, tienes que dar cariño, amor y afecto sin ir acompañado de alimento, en ese momento tiene que decir, bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Verdad? ¿Y cómo lo hago? Hay muchas formas de hacerlo y ojalá el papá tenga vinculación en este proceso durante la gestación, con la participación en los cursos prenatales que se realizan, leyendo, ¿verdad? Educándose para que cuando esto suceda tenga las mejores herramientas. Instruirse y educarse no garantiza que no se tendrán problemas, pero sí garantiza que tendremos mejores herramientas para solucionarlo. La vinculación hace que se genere esos cambios hormonales de los cuales hablamos al principio. Y en el momento del nacimiento, el padre es un garante de los derechos, porque la mamá está enfocada en su trabajo de parto, pero el papá está viendo todo el panorama. Y cuando digo garante de los derechos es que en el momento del nacimiento puede decirle al doctor, doctor, yo escuché, ¿verdad?, que se hace pinzamiento tardío del cordón y que se da lactancia materna durante la primera hora. ¿Cómo cree usted que está la mamá y mi bebé? ¿Será que sí lo puede hacer? Ah, sí, claro. Entonces ahí está siendo garante de esos derechos. La información da poder. Así es. Me encanta. Así es. Y durante los primeros días es otro defensor más, ¿verdad? Establecer límites y poder decir, visitas en este momento no, estamos conociéndome, estamos experimentando esto. Ante las dificultades de la lactancia materna, no solo se trata de dar un biberón, sino que probablemente hay grietas, fisuras, dolor o una pérdida de peso del bebé que amerita que se suplemente. El papá puede hacer suplementación con diferentes métodos sin que vaya acompañado de un biberón para proteger la lactancia materna. Y bueno, todo lo que inicia bien probablemente termina bien. Y cuando un papá se vinculó desde la gestación, durante el nacimiento, los primeros días, el destete será más fácil y tranquilo, porque lo que inició bien, termina bien. Y para el destete hay plan padre, ¿verdad? Entonces ese plan padre es el que se puede llevar a cabo para que el papá entienda que tiene una participación en todo el proceso de lactancia. Con el destete del papá, de verdad, sí, es fundamental, es fundamental. Doc, hablabas mucho de vínculo y yo quiero hacer una pregunta, la verdad, eso sí lo voy a hacer desde mi absoluta ignorancia, y es, tengo entendido que el bebé cuando nace crea el vínculo con una sola persona, que en la mayoría de los casos es mamá. ¿El bebé puede crear vínculo inmediato durante sus primeros meses de vida con ambos padres? Por supuesto que sí. A ver, ahí hay un asunto importante. A ver, un bebé está acostumbrado, digamos, al hábitat del cuerpo de la mamá, y más que pensar, listo, esta es mi mamá y madre solo hay una y este tipo de cosas, simplemente el bebé está habituado, valga la redundancia, a este hábitat. Un bebé al nacer necesita que lo acojan, necesita que lo limpien, necesita que lo vistan y eventualmente que lo alimenten, pero esto no es exclusivo de una madre, porque si no, la especie humana no hubiera subsistido. Claro. Entonces, ¿qué es? Cuando hablamos de vínculo, no voy a entrar en teoría vincular para no extendernos demasiado, pero cuando hablamos de vínculo, o por lo menos la preocupación de una mamá, o en este caso de un papá, tiene que ver con el hecho de que este bebé o este hijo lo prefiera, lo identifique, lo conozca y lo ame. Y por supuesto que eso va a pasar. La voz del papá la conoce, como decía ahorita Alex, incluso si no se vincula, incluso si está por ahí hablando alrededor,
este bebé tiene ya registro de esa voz desde que está en gestación. Obviamente, si este papá le ha hablado, le ha dicho cosas lindas y luego repite esto, el bebé va a ir haciendo allí una asociación. Pero yo quiero que separemos un asunto entre lo que un bebé necesita, un bebé recién nacido o incluso en sus primeras semanas o a lo largo de la vida necesita, y que eso sea exclusivo de la mamá, porque una mamá se puede morir, ni Dios lo quiera, pero es una tragedia, pero una mamá se puede morir en un parto, por ejemplo. ¿Qué pasa allí? Entonces este bebé ya no se va a vincular con nadie. Por supuesto que se va a vincular, porque el vínculo no es solo este repertorio de conductas de cuidado inicial que son fundamentales para un bebé, pero que pueden venir de cualquiera, y me perdonan las mamás, yo soy mamá, pero puede venir de cualquiera, porque es una cría mamífera que necesita ciertas cosas. Y punto. En ese orden de ideas, a veces pasa que por situaciones de hospitalización de una mamá o de fragilidad en el momento del parto o del posparto inicial, es papá. Pues yo miro a Alex porque aunque no creo que eso le haya pasado, él es un papá muy o por lo menos eso parece. Hay papás, ¿cierto?, que se entregan al cuidado, a este cuidado primordial del bebé, a cambiar pañales, a arrullar, a levantar. Y esto luego, pero no vamos a hablar de eso hoy, justamente trae el lado opuesto de todo lo que hemos venido hablando, pero en la mujer, porque entonces el papá ya lo hace muy rápido, lo hace muy bien y ellas se sienten incompetentes, etc. Entonces la respuesta es: el vínculo es algo que se va construyendo, pero el bebé no tiene conciencia de esto en un momento inicial. El bebé solo tiene unas necesidades fisiológicas y emocionales que una persona buenamente y con disposición lo puede hacer. Puede ser el papá o puede ser la mamá. Perfecto. Y qué pena, Diana, yo voy aquí al rescate del papá. Y me parece importante lo que has dicho. Dice, la primera persona con la que realiza el vínculo es con la mamá. Pero yo debo aclarar que la segunda persona con la que lo debería hacer es con el papá. Y lo digo porque el entorno del nacimiento va muy de la mano con otras personas, ¿verdad? Ahorita decíamos que las mujeres prefieren estar acompañadas de mujeres durante ese momento. Pero qué bueno decirle al papá, la segunda persona con la que se debe vincular el bebé es contigo. Y qué pena por las abuelas, no es con la abuela, no es con la prima, no es con la tía, es con el papá si estamos hablando de una familia nuclear. Es con el papá, y ahí es donde el papá también, que nos cuesta establecer unos límites, ¿verdad? Porque la suegra va a estar y eso va a pasar, pero el lenguaje aquí es la característica primordial. Suegra, como le quieras decir, como le diga, me parece fantástico que estés aquí acompañándonos, ¿verdad? Eres una pieza fundamental en todo lo que estamos viviendo, aunque me encantaría que hiciéramos lo siguiente. Yo, ¿verdad?, voy a estar disponible para cambiar pañales, ¿verdad?, para acompañar a su hija. Me encantaría que su acompañamiento fuera de pronto ayudarnos a gestionar la comida, ¿verdad? Háganos el almuercito. Exacto. Porque eso permite que el papá se vincule. Y estas palabras que yo estoy diciendo, muchos padres no la conocen y tienen miedo de decirlo y de expresarlo, pero creo que hay formas adecuadas de hacerlo que permite entender que él tiene un rol importante en ese proceso. Cuando uno se empodera de cualquier ámbito, de cualquier situación, seguramente aparecerá esa comunicación asertiva que hará que pongas límites desde el amor, del respeto y también cuidando tu dignidad y lo que es importante para ti. Decías, nombraste una emoción que yo creo que la siento. Yo digo, no voy a tener más hijos, o tendría 3, pero no lacto más. Además que soy empoderada de la lactancia, me fascina la lactancia, pero me pareció dura, o sea, me pareció difícil. Por eso yo decía que, Dios mío, no, Rambo, o sea, me pareció compleja, a pesar de que tuve trigo, a pesar de que tuve todo, me pareció difícil. Y con todo eso lacté 4 años, que es lo que les cuento. Ahora bien, ¿qué le podemos decir a esas mamás, a esos papás que en este momento están en ese proceso, quizá en embarazo, planeando un hijo o ya en proceso de lactancia y que tienen miedo de todos, emocionales, de las grietas, de que se nos vean en el centro comercial, de mostrarnos? Miedo. Entender que la lactancia es un acto natural, pero tampoco idealizarlo, porque algo que nos pasa en este momento en torno a la lactancia es que se idealiza, ¿verdad? Se genera mucho sentimiento de todo lo que surge alrededor y entonces la lactancia es lo más bonito, es el vínculo y esto, pero es un proceso que tiene muchos retos. Esto no va a ser fácil y cuando somos los médicos que acompañamos estos procesos
claros y concisos con esto que puede pasar, la gente sabe, ¿verdad? Las familias reconocen que pueden tener dificultades, pero que esa dificultad no es para el abandono, esa dificultad es para el reconocimiento de que necesita un acompañamiento. Y esa persona que te lo dijo va a ser seguramente la que te permite entrar y acompañarte en ese proceso. Por lo tanto, yo creo que aquí la educación, la formación, ¿verdad? El acompañamiento a todas estas clases que se hacen permiten generar una red de apoyo. ¿Qué pasa en particular con la lactancia? Cuando hablamos de parto, las mamás están muy acompañadas. El baby shower, la abuela, los abuelos, los tíos, todo el mundo está. Pero cuando nace el bebé, todos se van, ¿verdad? Eso queda solo. La lactancia es difícil porque en la mayoría de los casos se vive en solitario, ¿verdad? Y en solitario estamos hablando incluso solo de la mamá, ¿verdad? Entonces, conocer, entender cómo es este proceso y que aunque lo queramos idealizar, no va a suceder, va a tener dificultades mínimas, pero las va a tener y no son para abortar la misión, sino para buscar ayuda, y eso me parece importante. Y que nos pasa como sociedad también, que cuando nace el bebé, lo acabas de decir, o sea, en el embarazo todos están pendientes de la mamá, de la mamá, de la mamá, incluso del papá, y nace el bebé y la mamá pasa como a un segundo plano y el papá por allá como a un quinto. Y todo centrado en el bebé. Sí. Claro, y todo centrado en el bebé. Entonces también qué rico empezar a preguntar cómo están como familia, cómo se sienten como familia, cómo van con la lactancia, pues si quieren lactar, porque lo hemos dicho y lo hemos repetido, y es que es más una decisión que nace como de la autenticidad de lo que uno quiere, y seguramente si lo hacemos no por presiones externas, seguramente las llevaremos a cabo de una manera muy exitosa. Doc, ¿qué crees tú que puede pasar por la mente de un papá, de una mamá que no son capaces de lactar y que tienen esa, qué sé yo, esa expectativa de que hay que dar leche, que desde ahí se crea el vínculo y que definitivamente por enfermedad o por cualquier situación, por decisión aparte, personal, no se puede dar una lactancia? Bueno, a ver, usualmente los hombres allí están un poco, pues por lo menos lo que he visto yo en consultas y cuando trabajo con las familias, es que el hombre está un poco apesadumbrado por el peso que esto tiene para su mujer, ¿cierto? Porque teme que se esté deprimiendo, porque no ve todas las otras cosas que sí hace. Un poco esto a la inversa. Esta tarjeta que le hice me gustó mucho, pero también yo creo que aplica también el viceversa. Entonces, casi siempre ellos están un poco apesadumbrados por lo que pasa con su mujer, no necesaria, para ellos creo que no tienen este apego ideal o romantizado, la mayoría no lo tiene alrededor de la lactancia, y eso está bien, eso puede ayudar en ese tránsito. ¿Qué pasa por la cabeza de una mujer? Muchas cosas, no fui capaz, no pude darle lo mejor, y ahí obviamente se amarra el asunto de la culpa, ¿cierto? Porque se supone que mi cuerpo debería ser el mejor lugar para este bebé y debería sostenerlo incluso en este tiempo. Entonces, creo que ese sería como el punto, ¿cierto? Sobre todo la culpa y el sentido de que fallé, de que le fallé a mi bebé porque no le estoy dando lo mejor. Perfecto, bueno, vamos llegando al final de nuestro programa y vamos a nuestra sección mitos o realidades. La idea para que esto funcione es que no pensemos mucho. Es que no la piensen, sino que respondan al mismo tiempo mito o realidad. ¿Listo? ¿Preparados? Ok. Vamos, mitos o realidad. La lactancia solo es cosa de mamá, el papá no tiene nada que ver. Mito. Un papá que apoya la lactancia favorece su vínculo con el bebé tanto como la mamá. Realidad. Si la mamá está estresada o triste, la leche puede secarse. Mito. Pero hasta cierto punto. Pero eres el experto. Mito. El papá puede ayudar en la lactancia, aunque no de pecho, con tareas como calmar el bebé o acompañar a mamá. Por supuesto, ¿verdad? Los bebés solo lloran porque tienen hambre. No. Mito. El papá puede sentir celos del vínculo de lactancia entre mamá y bebé. ¿Verdad? Realidad. Dar fórmula desde el inicio ayuda a que el bebé duerma más y la mamá descanse mejor. Mito. Mito, pero inconveniente. Realidad inconveniente, diría yo. Bueno, el papá también produce oxitocina cuando carga, arrulla o hace piel con piel con el bebé. Realidad. La lactancia es gratis, pero el acompañamiento de la familia la hace más valiosa que cualquier alimento. Tremenda, Bueno, ¿verdad? sí, realidad. La mejor forma de ayudar en la lactancia es no meterse para no estresar a la mamá. ¿Verdad? Sí. Pues no meterse si va a estresar a la mamá, pero participar. meterse para ayudar y acompañar y animarse.
La falda de encaje es una pieza clave que transforma cualquier outfit en algo sofisticado. Gracias a Amatista por el outfit del día y a Sharon, Makeup Artist, por mi maquillaje. Un mensaje para estas mujeres, mamás, familias y papás que nos ven. El mensaje es que este proceso de lactancia materna requiere educación para que en los primeros momentos donde se generan muchas dificultades podamos tener las herramientas para acompañarlos de la mejor manera. Doc, un mensaje para estas mujeres, mamás, familias y papás. Bueno, mamás estamos aprendiendo, papás también están aprendiendo, así que todos tranquilos, calmados, que de esta van a salir, al otro lado van a estar recordando todos estos aprendizajes y esa transformación, pero tranquilos que es ensayo y error. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por poner este profesionalismo y toda su entrega en este programa. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en un próximo capítulo de Creciendo Juntas y recuerden que tienen en sus manos el poder de diseñar el mundo que quieren habitar. Chao, chao.